que en algunos domingos atrás ya comenzamos este estudio seriado del capítulo 1 y 2. Y como le he dicho siempre, estas cartas de los apóstoles tienen un mensaje, un solo mensaje. Él está conectado. En ese mensaje los apóstoles, sobre todo en este caso el apóstol Pablo, habla de muchos aspectos de la vida de la iglesia y la vida de la persona, pero todo está conectado, aunque nuestras Biblias le coloquen subtítulos, pero eso no quiere decir que esa idea completa, por ejemplo en el capítulo 3, no quiere decir que antes del versículo 9 hay un subtítulo que dice no hay justo, y nuevamente después antes del versículo 21 hay otro subtítulo que dice la justicia es por medio de la fe. Eso no quiere decir que esos dos párrafos o esos dos textos están desconectados. No, más bien están conectados. Para efectos de nosotros aquí por el tiempo, pues escogemos algunos textos para leerlos que nos dan la idea principal del mensaje, que en este caso el mensaje se titula La justicia de Dios revelada. La justicia de Dios revelada. Muy parecido al subtítulo que tiene allí la versión Reina Valera antes del versículo 21. Pero eso tiene un mensaje importante para la iglesia, para usted y para mí como creyentes. Al estudiar profundamente la carta a los romanos, entendemos que el apóstol Pablo está tratando de enseñarle algo nuevo a los hermanos. Recuerde usted que yo le decía hace un tiempo que las iglesias estaban, el liderazgo de estas iglesias estaba en manos normalmente de personas que fueron judías primero, que entendían la ley, que nacieron bajo la ley y que vivieron la rigurosidad de apegarse al sistema de leyes ceremoniales y a la ley de Moisés para alcanzar cierto grado de remisión de pecados. Así que eso por costumbre viene así. Pero eran personas que aceptaron que desde la ley de Moisés se anuncia la venida del Mesías y aceptaron a Jesús como ese Mesías. Pero, hermano, muchas veces para nosotros es difícil quitarnos la tradición. Yo lo he hecho así siempre. Es difícil, hermano, que usted se le quite el modo de hacer su arepa. Es difícil. Y cuando viene otra persona a tratar de decirle a usted que la arepa se hace o ella lo hace así, usted se cierra, uno se cierra. Yo le contaba hace algún tiempo, no sé si usted lo recuerda, que daba como a mí me da risa ver cuando estamos haciendo, por ejemplo, las hallacas y hay muchas matronas ahí haciendo las hallacas. ¿Se entiende cuando digo matronas, no? O sea, mujeres que en la casa llevan la batuta para la cocina. Mujeres que saben cómo hacer hallaca. Entonces cada una tiene una idea particular de cómo se pica, de qué se echa primero en el fogón, en la olla, cuánto de sal, cada una, y se comenta allí, yo lo hago, por el amor de Cristo en ellas se sujetan, échele esto y terminan haciéndolo, pero es difícil porque cada una viene con una idea de que lo hace así en su casa. Para nosotros es igual que para los hermanos de esta iglesia, esa costumbre muchas veces se hace ley. Porque así somos nosotros. Lo hemos hecho tantas veces así que creemos que se debe seguir haciendo así. A veces nos repetimos una mentira tantas veces que creemos que es verdad. Ayúdate que yo te ayudaré. Está tan metido en el vocabulario de quienes lo dicen que creen que es verdad y hasta repiten
y dicen que eso está en la Biblia. Y eso no está en la Biblia. Que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, es una cosa. Eso no quiere decir, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Otro de los mitos que tenemos que son, quizás no son mentiras, pero son tradiciones. Cantamos, ni las hojas de los árboles se mueven. Y como lo cantamos, creemos que hay un versículo de la Biblia que dice, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Y no es así. ¿Ve? Entonces, la repetición de las cosas, la tradición, la costumbre, nos hace hacer las cosas creyendo que si no lo hacemos así, algo vamos a perder. El apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia que no tenían que enseñarle a la iglesia de ese primer siglo, no tenían que enseñarle solo a seguir la ley de Moisés, no tenían que enseñarle a cumplir las leyes ceremoniales, porque para ellos lo importante es que el pueblo judío era el pueblo escogido por Dios, era el pueblo que rígidamente seguía las instrucciones que los profetas, desde Moisés, desde Abraham, mucho antes, habían dado. Así que estaban convencidos que la circuncisión los marcaba, los identificaba como pueblo de Dios. Y sí, fue así allá, antes de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarles. Por eso el primer versículo del capítulo 3 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Usted lee el capítulo 2 al final y él está hablando sobre la ley, sobre los judíos. Y va a trazar la idea, como finalmente lo vamos a ver, de que la ley es insuficiente para salvar. ¿Por qué? Porque aunque la ley es perfecta, es justa, nosotros no podíamos cumplirla completo. Así que, de alguna u otra manera, desde el capítulo 1 viene diciéndole a la iglesia que el hombre es culpable y da una lista de las cosas culposas que nos culpan. Esa lista negra que está finalizando el capítulo 1 no nos libera de creernos mejores que los que están en esa lista, porque ya estudiamos también en el capítulo 2 que él le dice a los demás que no somos inexcusables cuando señalamos a alguien por esa lista y nosotros creemos que estamos afuera. No hay justo ni aun uno. Es lo que el apóstol Pablo está enseñando en estos primeros capítulos como introducción en el tema de la justicia de Dios para todos los hombres a la iglesia en Roma. Por supuesto, le dirige esto al liderazgo, pero también le dirige eso a la iglesia, para que entienda la realidad de la justificación que viene de parte de Dios, cómo Dios nos rescató del pecado, cómo Dios nos rescató de la muerte. Pero para el pueblo judío era difícil entender una herramienta, un mecanismo, una forma nueva que no fuese la ley. Muchos años ya inyectados en el ADN del judío, atendiendo a la ley, no solo la ley de Moisés, sino la ley ceremonial, donde, por ejemplo, al niño a los 8 años de nacido, al niño varón, debía ser circuncidado. Las fiestas que desde el Antiguo Testamento se celebra en el pueblo de Israel eran importantes para ellos sentir que estaban siendo lavados sus pecados, estaban en remisión de esos pecados. Ahora el apóstol Pablo está tratando de enseñarle al liderazgo y a la iglesia entera que el sustituto por el sacrificio de ese carnero, de esa oveja que se mataba, que se sacrificaba en un acto ceremonial para perdón de los pecados, ese sacrificio ya era completo en la muerte de Jesucristo. Pero no es fácil
enseñar eso. No es fácil desaprender algo que ya la costumbre está en nuestros tuétanos. Ya es parte de nuestro ser. Decirnos a nosotros no es así, es por acá. Difícilmente a la primera oportunidad lograremos entender, sino por la ayuda del Espíritu Santo. Gracias al Señor por su Espíritu que nos ayuda. Por eso el Señor nos alertaba, nos advertía, pero también nos consolaba al decirnos que Él se iba, pero no estaríamos solos, que enviaría a un consolador. En el original, el Paracletos, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayudaría en nuestras necesidades. Y vemos la función del Espíritu Santo para nosotros hoy. Y dentro de esa función, Él os guiará a toda verdad. Así que cuando no entendemos algo, acudimos al Señor. Cuando aún en la palabra hay algo que no entendemos, acudimos al Señor. Y con sinceridad, el Espíritu Santo nos ayuda a ver cuál es el rema, cuál es el mensaje que tiene Dios para nuestra vida a través de la correcta interpretación de su palabra. Así que el mensaje que expone el apóstol acerca de la justicia divina y cómo ésta redime al pecador es importante para la iglesia, pero también es una lanza que se clava en el corazón orgulloso. El corazón orgulloso siempre estará atento al yo soy, al yo hice, al yo tengo. Y estamos muy acostumbrados a que nuestras acciones, nuestras obras acumulan para nosotros méritos. Pero en la gracia del Señor, el apóstol Pablo le está diciendo, no es por méritos. La salvación no es por méritos. La salvación no radica en cuántos puntos de la ley cumples. Más adelante encontraremos abierta la escritura cuando el apóstol desnuda el hecho de que si hay un punto de la ley que nosotros no cumplimos, así hayamos cumplido el 99% de la ley, ese punto que no cumplimos nos hace igualmente culpables, como aquel que no cumple ningún punto de la ley. Así que él le escribe a los hermanos en Efesios y le dice, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabe que las obras, mientras más yo hago, más yo quiero reconocimiento por lo menos? Hay una línea imaginaria, hay una línea casi invisible. A mí me gusta, hermanos, y estoy de acuerdo, para la iglesia, que a través de las fotos fomentemos, motivemos y dejemos constancia de que trabajamos en el Señor, de la inversión de recursos de manera sana, ¿sí? De decirle a usted, venga, de que usted me diga a mí, venga, a través de una fotografía. Eso está bien, pero hay una línea invisible entre ese propósito de motivación y el ego, que una foto que yo mando de que estoy haciendo algo llene mi corazón de orgullo para decir, yo sí lo estoy haciendo. Esa línea es invisible. Hay que tener un corazón de verdad bastante que esté conectado con el Padre para saber no traspasar esa línea. Y el apóstol Pablo le enseña 3 cosas muy básicas a la iglesia en Roma. La primera es sobre el medio de la justificación. Hasta ahora el apóstol le enseña a los hermanos, por ejemplo, en el versículo 2, el capítulo 2, versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Así que para el judío la salvación venía por el cumplir la ley.
Ese era el medio. El medio para la salvación, el judío pensaba, es cumplir la ley. Pero Cristo dijo, cuando caminó con sus discípulos, les enseñó desde ese momento que el que no cree en mí no es salvo. El que cree en mí, dijo Jesús, como hijo de Dios. Y el apóstol Juan, escribiendo en Juan 1:12 ese maravilloso mensaje con una profundidad en el cambio radical de la naturaleza humana, explica diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué declaración más profunda, pero que estaba alejada en el pensamiento judío, que había aprendido que la señal que distingue al judío de pertenecer como hijo de Dios era la circuncisión de la carne. Así que la declaración del apóstol Juan de esas palabras de Jesús mismo contradecía esa enseñanza. Así que el Señor le dice al apóstol, entendiendo lo que nosotros necesitamos, del versículo 21 al 24 del capítulo 3, que el medio para la gracia es precisamente la justificación por fe. No es por obra, para que nadie se gloríe. En el versículo 21 encontraremos cómo el apóstol comienza esta disertación diciendo, pero ahora, aparte de la ley, no quiere decir que no necesitamos la ley, solo que la ley atestigua que el medio para lograr ser salvo es la justificación por medio de la fe. La ley lo atestigua, la ley lo enseñó. ¿Ve? Los estándares para cumplir la ley en nuestra carne eran y son demasiado altos como para creer que solamente cumpliendo una serie de órdenes sin que nuestro corazón haya pasado por una verdadera transformación, llegaremos al cielo como si nada. No matarás es uno de los 10 mandamientos. Pero el Señor, sin modificar la letra de la constitución del pueblo, que en este caso son los 10 mandamientos, el Señor dice, pero yo os digo que aquel que aborrece a su hermano ya es homicida. Quiere decir que no es solamente no matar en el hecho de lo físico, de llevarlo a cabo en una acción externa, sino cuando nuestro corazón aborrece a nuestro prójimo. ¿Se da cuenta? De nada la ley servía en lo exterior para salvarnos si nuestro corazón no se transforma. Y la transformación de un corazón en pecado no llega sola. La transformación de un corazón que está acostumbrado a pecar no llega sino por la gracia de Jesucristo. La ley es testigo, pero aparte, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quiénes fueron testigos de la justicia de Dios? La ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, es testigo, anuncia el venir de la justicia de Dios verdadera a través de Jesucristo. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Gálatas, capítulo 2, versículo 16, la versión NBI dice así: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie podrá ser justificado. Ya no basta que el pueblo de Israel
tuviese en su corazón la intención de cumplir fielmente la ley en el Antiguo Testamento. No basta. La ley es testigo, la ley abrió el camino de nuestro entender teórico, pero es la gracia infinita el medio que transforma nuestro corazón para acceder a la salvación. De otra manera, la ley es incapaz de justificarnos. ¿Ocurrió en el Nuevo Testamento? No. La justicia de Dios venía brindando luces al pueblo aún desde Abraham, que es llamado en el Nuevo Testamento el padre de la fe y aparece en ese cuadro de honor de hombres que por fe y no por obras sirvieron, obedecieron al Señor. De modo que en Génesis 15:6, la palabra dice, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. ¿Se acuerda que Abraham tenía la promesa de un hijo? Y de ese hijo saldría el pueblo de Dios escogido. Pero a Dios le plació probar el corazón de Abraham. Y le dice, levántate, lleva a tu hijo y sacrifícalo. Levántate, toma a tu hijo y sacrifícalo. Levántate, toma a tu hijo y sacrifícalo. ¿Sabe usted lo que significan esas palabras para un padre? ¿Sabe usted lo que es el trasfondo emotivo que viene en esa orden? No solamente, hermano, en lo emotivo, sino aún en el creer. Porque Abraham pudo haber separado y decirle al Señor, Señor, pero tú no habías prometido que yo iba a tener descendencia. ¿Cómo me vas a pedir a mi único hijo que hasta ahora tengo? ¿Cómo me lo vas a pedir? Y esa, hermano, es la discusión que nosotros tenemos hoy con el Señor. Nos atrevemos a hacer oraciones santas que pongan en tela de juicio la promesa que el Señor nos ha hecho. ¿Era mentira? No, no era mentira. Claro que el Señor le había dicho a Abraham, tendrás un hijo y de ese hijo saldrá una nación grande. Claro que había una promesa. Claro que Abraham humanamente pudo haberle dicho, Señor, ¿y tu promesa? Claro que sí. Pero, hermano, lo que se le contó, lo que se le reconoció a Abraham como justicia fue precisamente la obediencia a ciegas que tuvo ante la palabra del Señor. Una obediencia totalmente distinta a la media obediencia de Jonás. Y digo media obediencia por tratar de encauzar las acciones que Jonás tomó cuando el Señor le dice más o menos, Jonás, levántate, ve a Nínive y predica. Y Jonás se levantó y hasta ahí llegó la obediencia. Solo se levantó, más nada. Y agarró en dirección opuesta. Finalmente, cuando tiene algo que decirle a Dios, él encara a Dios razonando con la naturaleza de Dios. Es que, Señor, ¿para qué yo iba a perder el tiempo? Yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Eso no fue lo que hizo Abraham. Por eso a Jonás no se le contó como justicia. Se levantó, pero no acudió. ¿Por qué? Porque razonó. Yo sé que Dios los va a perdonar. ¿Para qué voy a perder mi tiempo yéndole a predicar a una nación de pecadores que no merecen que Dios los perdone? Esas actitudes las asumimos nosotros, creyéndonos más que los demás,
creyéndonos superiores a los demás. Pero en Abraham está el ejemplo, cómo le fue imputada la justicia antes de obrar. Porque ciertamente obró, hermano. Pero desde el principio, desde el momento que escuchó la orden del Señor, Abraham entregó a su hijo. Agarró a su hijo, agarró el arma con que lo iba a sacrificar y no tomó un animal por si acaso Dios se arrepiente, ¿verdad? Y tengo aquí un animal. No, Señor, desde el corazón. Y por eso se le contó como justicia. Por otro lado, el apóstol sigue a partir del versículo 22 enseñando acerca de la justicia de Dios. Y dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No es solo el pueblo judío, no es solo el pueblo gentil. Para Dios no hay diferencia, Dios no hace acepción de personas. Todos necesitamos acceder a la salvación a través de la gracia. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos nos desviamos a una. Hay una canción de un autor de música cristiana, de música con letra cristiana. Si hubiera estado allí, dice el autor, en esa multitud que tu muerte pidió, haciendo referencia a ese momento donde crucifíquenle, los fariseos y los líderes comenzaron a avivar eso en la gente que estaba alrededor cuando Pilato, suelto a Barrabás, suelto al Señor, ¿qué hago con Jesús? Y ellos comenzaron a alimentar, crucifíquenle, crucifíquenle. Y este cantante hace una alusión en sus palabras, si hubiera estado allí. Y por momentos trata de hacer ver en esas palabras que con el conocimiento que tengo hoy, yo quizás no hubiese pedido, pero es con el conocimiento que tengo hoy. Y la misma canción, la misma letra, él termina cuestionándose y diciéndose, si hubiera estado allí, también hubiese pedido tu muerte. Si hubiera estado allí, también te hubiese clavado en el madero. Si hubiera estado allí, también te hubiese puesto la corona de espinas. Porque todos pecamos. Porque todos estamos alejados de Dios en algún punto de nuestra vida. Porque todos necesitamos a Cristo para acceder a Él. Así que el apóstol Pablo hace la referencia a los hermanos que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, entonces todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios no es más que su propia imagen. La palabra gloria habla de la imagen de Dios. Y cuando dice todos estamos destituidos de la gloria de Dios, precisamente hace referencia a que ninguno de nosotros puede estar parado delante de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento necesitaba el pueblo la intervención, la mediación del sumo sacerdote, que una vez al año entraba al lugar santísimo para ofrecer una ofrenda por todo el pueblo por la expiación de los pecados. Y esa ofrenda duraba un año. Pero solo accedía al lugar santísimo el sumo sacerdote después de un ciclo de preparación y santificación, no solamente de su cuerpo, sino de su atuendo y de todos los instrumentos que el sumo sacerdote utilizaría para degollar al animal, incluyendo la purificación del animal, que tenía y debía ser inspeccionado para saber si cumplía con los requisitos que en el libro de Levítico usted encontrará acerca de las ofrendas. Sin mancha, sin defecto alguno.
el primogénito, el primero, el primer animal. Todo eso se verificaba. Al hombre, al sumo sacerdote, sus vestiduras, todo. El pueblo entendía que no se acercaría a la plena presencia de Dios, porque estábamos destituidos de esa presencia. Entendemos entonces cómo le escribe el apóstol a los hermanos en Efesios, capítulo 2, conocido bastante este texto, versículos 8 en adelante. Yo sé que usted lo conoce, pero le voy a leer lo que dice la versión PDT. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. ¿Quién puede decir que me salvé yo mismo? ¿Quién hoy puede decir yo mismo me salvé? El apóstol está enseñando precisamente, hablando sobre la intervención de Jesús en nuestra vida. No es por obra, es por gracia. Y la gracia viene a través de Jesús. Es lo que el apóstol está enseñando. Y yo sé que este es un tema bastante conocido, hermano, para nosotros. Quizás hasta trillado. Claro que sí. El problema es que ese conocimiento muchas veces queda en la teoría de nuestra mente. Y no sabemos cómo aplicar esto a nuestra vida y más aún a la vida de nuestros semejantes. Y queremos seguir inyectándole a los demás una serie de conductas morales que nosotros llamamos espirituales para que entren en cintura conforme yo creo que es la salvación. Por eso el estudio de los romanos, hermanos, no nos deja solamente allá en el primer siglo, no nos deja solamente allá contando la historia de una iglesia que ya en algunos domingos atrás yo le contaba cómo era esta iglesia y la razón que tenía el apóstol para escribirle a estos hermanos. Pleno corazón del Imperio Romano, en la capital del Imperio Romano, estaban nada más y nada menos que una iglesia naciente. Y a esa iglesia el apóstol Pablo le dirige estas hermosas palabras de mucha trayectoria, de mucho peso espiritual, que puede transformar la vida, no solamente como lo hizo para esas personas, sino para nosotros hoy. Entender de dónde venimos. Entender que haber alcanzado la salvación no fue por esfuerzo propio de lo que yo haya hecho, ni siquiera, hermano, ni siquiera en aceptar al Señor. Porque algunos creen que allí está nuestro esfuerzo, nuestra parte. Una vez escuchando una predicación de alguien decía que la salvación es, no sé, 90% Dios, 10% nosotros. Y explicaba que 90% Dios, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero estoy claro que el número daba mayor peso a Dios, pero había un número que no importa cuánto sea, hermano. Lo importante es que ese número, ese predicador o predicadora, no recuerdo, se lo achaca, si me deja usar esa palabra, ¿no? Que es bastante coloquial. Se lo designa a la humanidad, se lo designa a mí, a usted. ¿Será eso cierto? Y explicaba el predicador diciendo que es así porque la mayor parte, ¿ves? El mayor porcentaje de la salvación le corresponde a Dios porque Él fue el que envió a su Hijo. Pero el otro poquito porcentaje es mío por lo que yo tengo que hacer. ¿Ves? Estamos acostumbrados al hacer. Y explicaba diciendo que ese hacer comienza cuando yo reconozco a Jesús en mi vida. Cuando yo le quito mérito, un poquito, cuando yo le quito mérito, así sea en 1%, en 0.5%, a la motivación, al esfuerzo,
a la acción plena de Dios para nuestra salvación, es como si estuviera quitándole el 100%. Porque sí, la mayor parte depende de Dios, pero si yo no cumplo con mi parte, entonces la parte de Dios está incompleta. ¿Será eso cierto a la luz de las Escrituras? Si yo no voy a la gracia, no es porque la gracia sea incompleta, es porque yo no quiero, mi orgullo no me deja. Pero la gracia está allí completica. El esfuerzo de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó ¿quién? Amó Dios. ¿A quién? ¿Y dio a quién? ¿Cómo voy a decir que parte de la gracia me pertenece a mí si la motivación fue de Dios, el amor fue de Dios y el Hijo fue de Dios? ¿Qué hice yo? Nada. Ya la gracia está completa. Ya Jesús en su tarea salvífica para nosotros exclamó como última palabra allí colgado en ese madero: consumado es. No hay nada que añadirle a la gracia que usted y yo podamos hacer. Nada, absolutamente nada. El apóstol Pablo le escribe a Tito en la carta pastoral, capítulo 3, versículos 5 al 7. Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que nosotros hubiésemos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos una nueva vida al renovarnos por medio del Espíritu Santo. Dios derramó en abundancia el Espíritu Santo sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y el versículo 7 remata diciendo: así que aprobados por el generoso amor de Dios, disfrutamos de la esperanza de la vida eterna que Dios tiene para sus hijos. Es gracias a Dios, no es por obras. Nada de lo que yo haga para mi vida, ni lo que trate de imponerle a usted, le acercará más a Dios que el día que usted decidió aceptar a Cristo como Salvador. Nada. Y allí comienza la verdadera transformación de la persona que, según el apóstol Pablo diciendo, antes la vieja criatura, el viejo hombre quedó atrás. Y él explica en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está hoy en Cristo, nueva criatura es. Pero eso comienza para usted y para mí aquel día que dije: Señor, me arrepiento de mis pecados, reconozco tu soberanía en mí, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, porque el Señor dice que el que cree en mí como Hijo de Dios. No es solo escribe mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como Señor, soberanía. Te reconozco como Hijo de Dios, de la naturaleza de Él. Reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Y viene el Espíritu Santo, según Efesios 1:13, sella nuestro corazón y nos ayuda en ese cambio de vida. Es posterior, no es antes, es posterior, es un proceso, no es un acto. El único acto que sucede en nuestra vida es el sello del Espíritu Santo que nos hace ser hijos de Dios, apartados para Él, con fallas, sí, pero apartados para Él. Ya con una conciencia espiritual viva, activa, que explica el apóstol: si nuestra conciencia no nos alerta, la palabra y el Espíritu nos dice: eso está mal, no lo hagas. ¿Se da cuenta? El segundo elemento importante es que el medio de la salvación es la gracia, esa gracia que viene a nosotros a través de Cristo Jesús. Ahora, ese medio entendemos que tiene un fundamento.
El fundamento de la justificación, según el apóstol acá en Romanos 3, 25 y 26, es el sacrificio de Jesucristo y la justicia que proviene de Él. Ese es el fundamento, hermano. Si nosotros no accedemos a la gracia a través de Cristo, tampoco podemos ver la justicia de Dios si nuestro fundamento no es la gracia en el sacrificio de Dios, de Jesucristo. El apóstol dice que él resume la enseñanza que él recibió para la iglesia en un aspecto fundamental, la vida de Jesús. Su nacimiento, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Eso es lo que todo creyente debe entender como base fundamental en su vida. Si yo no creo que Jesús resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es mi predicación. ¿Para qué predicar si Cristo al fin lo venció la muerte? Lo venció la muerte. Su sacrificio no es eterno. Lavaría los pecados de los que estaban vivos en aquella época. Pero si no resucitó, eso no trascendió hasta hoy. Y el apóstol dice, vano es. ¿Sabe lo que significa la palabra vano? Sin sentido, sin contenido, sin gusto. No tiene nada, no tiene esencia, no tiene naturaleza. Y en el versículo 25, el apóstol Pablo dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Hay un sacrificio por algo, por el pecado. Dios exhibió a Cristo públicamente. Todas las personas que estaban acompañando a Jesús, judíos y griegos, judíos y no judíos, vieron cómo Jesús fue torturado, masacrado y muerto. Hubo testigos acerca de cómo se le escupió el rostro a Jesús. Hubo testigos de los latigazos que Jesús recibió por usted y por mí. Dios exhibe el planteamiento de la gracia comenzando desde el sacrificio de Jesús para que nosotros cumplamos aquello que decía Isaías. Le veremos, ¿cómo dice ya Isaías? Más en atractivo para que le deseemos. Desechado él, mutilado él, como cordero fue llevado al matadero. Así el profeta describe todo ese tiempo de sufrimiento de Jesucristo. Y así fue exhibido su cuerpo en un lugar de expiación allá en el monte Gólgota, el monte de la calavera. 3 seres humanos colgados en un madero, 2 de ellos ladrones, uno al lado y el otro al otro lado, y en el medio Jesucristo. Su sangre goteando poco a poco, saliendo de ese cuerpo como el suyo y como el mío, desangrándose. Cada gota de sangre saliendo producía dolor en él y producía en nosotros salvación. Y todo eso fue presenciado por personas que estuvieron allí, unas de acuerdo, otras no. Y ese sacrificio fue recibido por el Padre para darnos salvación. El apóstol Juan escribe en la primera carta, capítulo 2, versículo 2. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Cristo como propiciación de nuestros pecados es
ese sacrificio perfecto que fundamenta, hermano, la justificación, que fundamenta la justicia de Dios. Explicada en esta tercera carta a los romanos, que también el apóstol Pablo sigue enseñándole a partir del versículo 26 diciendo, 25 y 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que quien justifica mi vida delante del Padre no son las acciones que yo pueda hacer o no, sino la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Por eso es que cualquier persona en cualquier situación en la que esté como pecador puede acceder a la gracia. Y hemos escuchado a algunas personas que cuando les predicamos la palabra, a veces dicen, no, yo tengo que quitarme algunas cosas, porque no voy a ir para la iglesia siendo así. No, es que precisamente así como eres tienes que venir. Así, porque así es que Dios quiere, como cual alfarero tiene un vaso deformado, quiere destruirlo y transformarlo y hacer para sí una vasija digna de ese sacrificio. Así como estás. Así que en Hebreos 9:12 se nos detalla la idea de ese sacrificio eterno. La versión PDT dice de la siguiente manera: Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre, y de esa forma nos liberó para siempre del pecado. Qué hermoso es saber esto, hermano. Le dije hace un rato que el pueblo siempre estuvo confiado en la acción de un mediador visible, el sumo sacerdote. Una vez al año, en una fiesta designada desde el libro de Éxodo, en una fiesta designada, el sumo sacerdote, después de un tiempo de preparación y purificación, ya le dije, pasaba al lugar santo él solo, con un sacrificio, descendía la gloria de Dios, consumía el sacrificio y se remitían los pecados del pueblo por un año, nada más. Eso era lo que el sacrificio máximo en tiempo humano podía ofrecer, un año. De modo que ese sumo sacerdote constantemente, año a año, debía entrar al lugar santísimo. A ese lugar santísimo se podía entrar una sola vez. Estaba sellado por el velo. Nadie podía ver hacia adentro. Nadie que no fuera el sumo sacerdote podía entrar. Y ni aún el sumo sacerdote podía entrar cuando él quisiera. Era el día preparado para eso. Y el apóstol le enseña a los hermanos que Cristo entró una sola vez en ese lugar santísimo y ofreció su vida en expiación para siempre por nuestros pecados. Esa entrada de Jesús al lugar santísimo nos dio a nosotros la oportunidad también de entrar al lugar santísimo delante de Dios, amparados en la ofrenda de sacrificio de la sangre de Cristo. Por eso cuando usted lee la muerte de Jesús, usted encontrará en la narración cómo a la par, cuando Jesús muere, exhala su último aliento, como el velo de la iglesia, el velo que separa
del lugar santo al lugar santísimo, ese velo se rasga de arriba hacia abajo. Ese velo que ya esa rasgadura permitía no solamente que la persona viera, le dije hace rato que nadie veía lo que había atrás. Ahora, simbólicamente, esa rasgadura no solamente permite que se vea lo que hay en el lugar santísimo, sino que ahora permite que usted y yo podamos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Habrá algo más grande que eso? ¿Habrá quien impida eso en nuestra vida? La santidad divina no radica en que Dios se le olvida que yo soy pecador. No. Acuérdense que la palabra dice que Dios condena a aquel que justifica al impío y que culpa al justo. Y al parecer eso es lo que Dios está haciendo. Al justo, supuestamente, que era el pueblo judío, lo condena, y al impío, que es a todos los que no somos judíos, lo justifica. ¿Está Dios violentando su propia palabra? No. No violenta su propia palabra, ¿sabe por qué? Porque se pagó un precio para que ahora Dios mire a la humanidad, a aquel que se acerca a Él, lo mira a través de los ojos de Jesucristo, a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Así que el creyente está llamado a vivir una vida en santidad, claro que sí, sin culpar a nadie de sus propias acciones, pero tampoco sin que él culpe a los demás de sus propias acciones. Porque eso es lo que a nosotros nos gusta, que no nos culpen, que no nos culpen, que no nos culpen. ¿Se acuerda? Y eso viene en nuestro ADN. Adán, ¿qué pasó? Oh, Señor, la mujer que tú me diste. Eva, ¿qué pasó? No, pues me puse a hablar con la serpiente. La serpiente. Eso viene en nuestro ADN. Les contaba hace unos domingos atrás que nuestro pensamiento es muy volátil, siempre tratando de explicar la condición de vida de las demás personas. Está enfermo fulano de tal. Sí, no sale de una peste. Entonces, nuestra manera de explicar, de razonar esa situación es decir, eso es que tiene las defensas bajas, falta de vitamina, eso es que no toma vitamina. Esa es nuestra reacción inmediata. Y si la cosa se pone como más oscura, ¿verdad? Seguimos diciendo, algún pecado debe tener y Dios lo está probando allí. Porque nosotros tenemos que buscar la explicación al estado natural de las demás personas. Esa es nuestra condición. Estamos propensos a eso, a tratar de explicarle la vida a los demás. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, el Señor le enseña a la iglesia. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Así que la clave para acceder al sacrificio de la gracia del Señor es el arrepentimiento. No es cumplir una que otra parte de la ley. No es cumplir cierta condición de ponerme o no ponerme cierto atuendo. Es arrepentirse de corazón de las cosas que yo sé que no le agradan a Dios. Y eso toca mucho nuestra fibra, porque nos es fácil ver en el cuerpo de otro que no le agrada a Dios de otro. Lo difícil es verme yo. Fácilmente, en una visión panorámica, soy capaz de decir,
fulano, ese anda conforme a lo que Dios no quiere. Porque, ¿ves? Y yo clasifico su vida. Pero, ¿y yo? Yo pedí perdón porque esta mañana no fui agradecido con Dios. Yo pedí perdón porque murmuré y chismeé. Yo pedí perdón porque le debo a alguien y no le he pagado. ¿Y yo? Así que el llamado del Señor para todo el mundo es que en todas partes, dice el final del versículo 30 del capítulo 17, de hecho, todas partes se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. El fundamento de la gracia es conocer cómo el sacrificio de Dios me impacta a mí. A mí. No es que usted no me importe. Es que antes de yo ayudarle a usted a sacarle su paja en el ojo, yo me saqué mi viga para que yo no lo estropee. Porque así como yo pude ser alcanzado por la gracia de Jesucristo, yo puedo hacer también la misma misericordia con otros. Y en tercer lugar, el impacto de la justificación implica la liberación de la jactancia de nuestra vida. En otras palabras, la disminución del ego. Le dije que también somos propensos al yo soy, yo tengo, yo hice. Sí, ya yo hice. Cuando tenemos más años en el Evangelio y hemos servido mucho tiempo en una iglesia local, hay una tendencia a eso. Y en una santa humildad, y voy a poner la palabra santa humildad entre comillas, haciendo referencia a que no es así del todo, en una santa humildad digo frases muy súper espirituales como: voy a darle paso a la siguiente generación, que la siguiente generación haga, porque ya yo hice bastante. Perdóneme lo que voy a decir, perdón, no es con usted, es conmigo. Yo sí soy hipócrita al decir eso. ¿Cuánto hizo el Señor por mí y yo qué he hecho? Y yo me doy una autojubilación del servicio. Una cosa es que ya yo no puedo hacer ciertas tareas porque soy quizás anciano, porque sufro de artritis, hemorroides, qué sé yo. Alguna condición física que no me deja, ¿verdad?, caminar, arrodillarme, que no me deja incluso leer. Llega un momento en la vida de una persona que, dependiendo de la condición visual, ya ni los lentes no le funcionan. Entonces, una cosa es que yo no pueda hacer ciertas actividades y otra cosa es que yo decida no servirle al Señor para que otro, supuestamente, tome mi lugar para servirle al Señor. No, si yo me tengo que bajar de acá como pastor para que usted asuma, yo lo digo con sinceridad, como Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe. Pero eso en ninguna manera me quita mi responsabilidad como hijo de Dios, a ser enviado a predicar la palabra, a llevar las buenas nuevas, a servir con amor, en ninguna manera. Las funciones o las responsabilidades que llevamos en una iglesia local no tienen nada que ver con mi responsabilidad como hijo de Dios. Eso no termina. Y mucho menos en una autoproclamada frase vestida de cierta humildad, queriendo decir que los demás ahora tienen que tener la oportunidad que yo ya tuve por mucho tiempo. ¿Ves? El orgullo nos envanece. ¿Ves? A veces creo que porque tengo muchos años, porque mi matrimonio, porque mis hijos, mira, hermano, qué difícil es para unos padres. Y yo lo voy a decir con toda propiedad. Qué difícil es para unos padres que se creyeron en el Señor y levantaron a sus hijos en la gracia. Y levantaron a sus hijos en el Señor. Y después que sus hijos se levantaron, no quieren nada con el Señor. ¿Y qué va a hacer el padre?
¿Qué va a hacer la madre? Nada. Y qué difícil es estar sentado ahí y escuchar que otro hermano, por gracia de Dios, sus hijos sí están en el evangelio y él diga, yo le doy gracias al Señor porque yo sí crié bien a mis hijos y ellos sí están en el evangelio. ¿Qué te da el derecho a ti para denigrar a otra familia? El ego, ¿eh? El ego. No sabemos decir las cosas, no sabemos con humildad darle gracias a Dios. Eso es lo que está tratando el apóstol Pablo con los hermanos en Roma. Al final, hermano, el orgullo debe morir. Mi orgullo debe morir. Gloria a Dios, toda tu casa está en Cristo. Gloria a Dios. Sírvele al Señor con humildad y ayuda a los demás. Cállate y en silencio hazlo. Y por otro lado, hermanos, tú no tienes a todos tus hijos hoy en el evangelio, sigue haciendo tu obra. Nadie es menos por eso. Sigue honrando al Señor, sigue orando, sigue dando el ejemplo. Sigue batallando. Esa será tu lucha. Pero no dejemos que el orgullo nos envanezca, se sobreponga. Yo sí soy, yo sí hago, yo sí sé. Esa es la dimensión del orgullo del ser humano. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Corinto, ya voy a terminar. En el capítulo 1, versículo 29 al 31 dice así, se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes en Cristo. ¿Quién nos unió? No. ¿Quién nos unió? Dios. ¿Quién puso el pegamento? Dios. ¿Y quién es el pegamento? Cristo. ¿Qué tengo que ver yo allí? Nada. Nada. Dios los ha unido a ustedes en Cristo. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Escuche. Dios hizo que Cristo fuera la sabiduría en nosotros, para que entendamos la gracia. No la entiendo porque mi capacidad intelectual sea mayor. Entiendo la gracia gracias a Dios. Gracias a su Espíritu Santo que tuvo misericordia y me ayuda a entender la gracia. No es por mí, no es por mi capacidad intelectual. Cristo nos hizo justos ante Dios. ¿Quién nos hizo justos? Cristo. No hizo puros y santos y nos liberó, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. La única fórmula de jactancia que es permitida para el creyente es jactarnos de que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Reconociendo, hermano, que sin Él no somos nada. Desde el principio estuvimos ahondando y revisando, no es la ley. Aparte de la ley, ¿ves? No soy yo, no es mi orgullo. Le voy a dar la cita de Jeremías 9:24, porque allí hace referencia el apóstol Pablo al decirle a los hermanos en Corintios que nadie se jacte sino en el Señor. Él está tomando como referencia Jeremías 9:24, que ninguna carne se jacte sino en la presencia misma del Señor. Esa era ya una palabra profética, es una palabra mesiánica para nosotros hoy. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Así que, finalmente, el establecimiento de la ley de Dios en nuestros corazones hace precisamente unas hojas más adelante, de allí mismo en Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. La ley de Moisés no podía salvarnos, explica el apóstol, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en su cuerpo, como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestro pecado,
Dios declaró el fin del dominio que tenía el pecado sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos el Espíritu Santo. Sí hay una ley para seguir. Ahora es la ley de Cristo. Pero la ley de Moisés, los 10 mandamientos, todas las leyes ceremoniales, Cristo la cumplió por nosotros. Si nosotros estamos en Cristo, nosotros hemos sido salvados por la gracia de Cristo, pero Él sí cumplió la ley para salvación. No es que la ley quedó fuera de la ecuación, es que ahora la cumple Cristo. Y como le dije, Él le enseñó a sus discípulos, ¿oíste que fue dicho? No matarás. Pero yo os digo, cualquiera que siquiera en su pensamiento odia a su hermano, ya es homicida. ¿Se da cuenta? La realidad de vivir a Cristo es que no es que la ley moral del Antiguo Testamento ya no me afecta, es que ahora entiendo cómo se aplica esa ley moral. Ya no es solamente que no haga, que me abstenga de no hacer, de la acción. Es que ahora yo tengo que ser transformado desde adentro, mi corazón y mi mente. Y yo le he venido diciendo, hermano, ¿cómo ponemos en práctica en nuestras vidas amar al prójimo? ¿Sabe que hay prójimos difíciles de amar? O sea, uno quiere, pero hay prójimos que son difíciles. Pero claro, ¿por qué es difícil, hermano? Porque nosotros entendemos el amor desde el punto de vista emocional. Es decir, desde adentro tengo que sentir alguna mariposa en el estómago. Cuidado con un parásito, hay un gusano, que los gusanos son los que se transforman en mariposas. Yo tengo que sentir algo allí revoloteando el corazón, y que los pelitos se paren, y a eso le llamo amor. ¿Será eso todo el tiempo así en nuestra vida? ¿Cómo puedo pues amar al prójimo? Eso es parte de un mandamiento moral. Eso es parte de un mandamiento espiritual. ¿Cómo lo amo? Respeto, consideración, que es un ser humano por el cual Cristo también murió, así como murió por mí. Así que de pronto yo no pueda sentir darle un beso, pero respetar su vida, no hablar de él o de ella, porque cuando estamos heridos hablamos de los demás. Nos hiere un familiar, nos hiere una persona, y cuando estamos con otro, que empieza a una conversación, ¿y qué me dices de Avi? Ese me hizo esto y esto, ese, no te vayas a fiar de ese, no le vayas a... Nos ponemos como los niños, no te juntes con él. Ten cuidado. Se tiene una máscara y tú no sabes. El amor nos lleva a pedir, Señor, transfórmame a mí y transfórmalo a él. A usted no le gusta que hablen de usted, ¿verdad? A veces ojos que no ven, corazón que no siente, pero cuando se entera le da cierta cosquillita. Si a usted no le gusta, no hable de los demás tampoco. No hable de los demás. Así el Señor nos ha llevado a entender que la ley no fue abolida para que nosotros no la cumpliésemos, sino que en Cristo ahora cumplimos la ley. Entendida desde una dimensión diferente, porque no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer. Delante de Él todos somos iguales. Y así como todos